Hola, me llamo Alfonso y lo que voy a contarte pasó hace unos 6 años. Hay casas que parecen vivas. No en el sentido de que tengan corazón o alma, pero sí en que tienen una energía propia, una historia que permanece impregnada en sus paredes. Como si guardaran todo lo que ha ocurrido dentro de ellas, incapaces de dejar ir los recuerdos de su propio pasado. La Casa de los Lamentos es una de esas casas. Una que nunca olvidaré. Siempre he sido escéptico con los temas paranormales. A lo largo de mi vida, he oído cientos de historias sobre casas encantadas, fantasmas que vagan por los corredores y objetos que se mueven solos. Pero nunca había experimentado nada de eso. Para mí, todas esas historias eran solo eso, cuentos. Y quizás por esa razón, me animé a investigar la historia detrás de esa casa. Quería demostrar que no había nada más que mitos y exageraciones. Nunca imaginé que me equivocaría tanto. La Casa de los Lamentos es una construcción antigua, situada en un pueblo que ahora prácticamente no existe en los mapas. Se llama San Vicente del Monte, un lugar casi olvidado, rodeado de montañas y bosques espesos. Apenas hay un par de casas habitadas, y lo único que parece mantenerse en pie en ese lugar es la sombra de su pasado. La Casa de los Lamentos no es solo una casa abandonada más. Durante generaciones, ha sido el epicentro de leyendas y relatos oscuros que los habitantes del pueblo han contado de boca en boca. Según lo que logré investigar, la casa fue construida a finales del siglo XIX por una familia adinerada, los Aldama. Eran conocidos en la región por su poder y fortuna, y al principio, todo parecía perfecto para ellos. Pero con el tiempo, la tragedia se apoderó de sus vidas, y la casa, que había sido símbolo de su éxito, se convirtió en el escenario de su ruina. La tragedia comenzó con la muerte del hijo menor de los Aldama, un niño de apenas 8 años que cayó por las escaleras en lo que parecía un accidente desafortunado. A partir de ese momento, la desgracia comenzó a golpear a la familia de manera constante. El padre, don Manuel Aldama, se sumió en una profunda depresión y, según los rumores, comenzó a perder la cordura. Se dice que empezó a escuchar voces, lamentos que provenían de los rincones más oscuros de la casa. Murió pocos años después, en circunstancias misteriosas. Nadie sabe con certeza cómo, pero muchos dicen que se quitó la vida. Después de su muerte, la viuda y las 2 hijas que quedaban intentaron seguir adelante, pero la casa parecía estar maldita. Los lamentos continuaban, los empleados de la casa renunciaban asustados, diciendo que algo maligno habitaba allí. Poco a poco, la familia se fue desintegrando. Las hijas desaparecieron sin dejar rastro, y la viuda murió sola en el dormitorio principal. Desde entonces, la casa ha quedado abandonada, y los pocos que se han atrevido a entrar aseguran haber escuchado los mismos lamentos que don Manuel escuchaba antes de morir. Decidí viajar a San Vicente del Monte por pura curiosidad. Era una de esas investigaciones que comienzan de manera inofensiva. Leer un artículo en internet sobre casas abandonadas con historias inquietantes, buscar más información, y finalmente, sentir esa necesidad de verlo todo con mis propios ojos. Me fascinaba la idea de caminar por una casa con tanta historia, aunque fuera trágica. Algo en mí me decía que tenía que ir. Llegué al pueblo una tarde nublada. El lugar era tan desolado como lo había imaginado, quizás más. Apenas vi a un par de personas caminando por las calles, y cuando les pregunté por la Casa de los Lamentos, me miraron como si estuviera loco. No deberías ir allí, me dijo una mujer mayor que vendía productos en una pequeña tienda. Nada bueno ha salido nunca de esa casa. No insistí en la conversación, pero el tono en su voz me dejó un mal presentimiento. Sin embargo, algo me empujaba a seguir. Tenía que ver la casa con mis propios ojos, investigar lo que pudiera y desmentir todas esas historias. El camino hasta la casa era sinuoso, rodeado de árboles retorcidos, y cuanto más me acercaba, más sentía que algo no estaba bien. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado. Mi corazón latía con fuerza, pero me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Solo era una casa vieja, nada más. Y entonces, la vi. La Casa de los Lamentos se alzaba frente a mí como una presencia imponente. Las paredes, aunque desgastadas, aún mostraban signos de lo que alguna vez fue una mansión espléndida. Las ventanas estaban rotas en su mayoría, y la puerta principal parecía estar ligeramente entreabierta, como si me invitara a entrar. Había algo en ella que no podía explicar, una sensación de vacío que emanaba de sus muros. Cuando crucé el umbral de la puerta, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No era solo el frío del interior, era algo más profundo, algo que parecía penetrar en mi piel. El vestíbulo principal estaba cubierto de polvo, y el aire era denso, cargado con un olor a humedad y abandono.
Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el sonido de mis pasos en el suelo de madera. Avancé por el corredor principal, observando las habitaciones a ambos lados. Todo estaba destrozado, como si alguien hubiera saqueado la casa hace décadas y nunca hubiera regresado. Las paredes estaban llenas de grietas, y el papel tapiz se despegaba en largos jirones. Pero había algo en ese lugar que me resultaba profundamente perturbador. Era como si la casa misma estuviera viva, como si estuviera observándome. Seguí caminando, subiendo las escaleras que llevaban al segundo piso. Recordaba que la tragedia del hijo menor había ocurrido allí, y quería ver el lugar con mis propios ojos. Las escaleras crujían bajo mi peso, y con cada paso sentía una creciente sensación de inquietud. Cuando llegué al segundo piso, noté que la atmósfera era aún más pesada. El aire era más frío, y de repente, un olor a flores marchitas invadió mis fosas nasales. Era un olor fuerte, nauseabundo. Llegué al final del pasillo, frente a una puerta que estaba cerrada. Sabía que ese era el dormitorio principal, el lugar donde la viuda había muerto. Sentí un impulso irracional de abrirla, como si algo al otro lado me estuviera llamando. Puse mi mano en el pomo, y lo giré lentamente. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue la oscuridad. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas y pesadas, y apenas entraba luz. Dentro, la habitación estaba casi intacta, como si nadie hubiera entrado desde la muerte de la viuda. Una cama antigua, cubierta por un manto de polvo, dominaba el centro de la habitación. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares, imágenes borrosas de rostros que parecían mirarme desde el pasado. Pero lo que más me perturbó fue el silencio. Era un silencio denso, opresivo, y algo en mí sabía que no estaba solo en esa habitación. De repente, lo escuché. Un lamento. Bajo, casi imperceptible al principio, pero inconfundible. Era el sonido de alguien sufriendo, alguien que lloraba en la distancia. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de moverme. El sonido crecía, llenando la habitación, envolviéndome en una sensación de tristeza profunda y desesperación. No sabía qué hacer. Mi primera reacción fue pensar que el sonido venía de fuera, que alguien más estaba en la casa. Pero al mirar a mi alrededor, supe que eso no era posible. El lamento parecía venir de las paredes mismas, como si la casa estuviera gritando su dolor. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si algo invisible me retuviera allí. Y entonces, el lamento se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era peor que antes. Sentía una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Y en ese momento, supe que había cometido un terrible error al entrar en esa casa. Decidí salir de la habitación, pero cuanto más intentaba alejarme, más me sentía atraído hacia ella. Era como si la casa no quisiera que me fuera, como si algo o alguien dentro de esas paredes estuviera decidido a mostrarme algo. Desesperado, me forcé a salir y me encontré de nuevo en el pasillo, respirando con dificultad. Pero los lamentos seguían resonando en mi cabeza, como si se hubieran impregnado en mi mente. Sabía que no podía quedarme más tiempo, pero también sentía que no podía irme sin entender qué estaba pasando. Así que hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Comencé a buscar en los archivos del pueblo. Sabía que había registros sobre la familia Aldama, pero no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Resulta que la tragedia de los Aldama era aún más profunda de lo que había imaginado. El hijo menor no murió en un accidente. Según algunos rumores, su padre, don Manuel, lo había empujado por las escaleras durante uno de sus episodios de locura. La culpa lo consumió, llevándolo a su propia muerte poco después. Pero lo peor estaba aún por venir. Las hijas de don Manuel no desaparecieron como se decía. Según algunos informes que logré desenterrar, ambas fueron encontradas muertas en el sótano de la casa, en circunstancias horripilantes. Se cree que su madre, la viuda de don Manuel, las había encerrado allí, convencida de que algo maligno se había apoderado de ellas. La Casa de los Lamentos no solo había sido testigo de una tragedia. Había sido el escenario de una serie de eventos tan macabros que era imposible no sentir la oscuridad que impregnaba sus paredes. Los lamentos que había escuchado no eran solo el eco de una familia destruida. Eran el grito desesperado de almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. A pesar de todo lo que había descubierto, sentí la necesidad de regresar a la casa una última vez. Quería cerrar el ciclo, entender por completo lo que había ocurrido allí. Sabía que era una decisión peligrosa, pero algo en mí, quizás la misma curiosidad que me había llevado allí en primer lugar, me impulsaba a volver.
Regresé a la casa al anochecer. Esta vez, el ambiente era aún más opresivo que antes. El aire estaba cargado, casi eléctrico, y los lamentos comenzaron casi de inmediato. Pero esta vez, no me sentí paralizado. Sabía que la casa estaba viva, de alguna manera. Sabía que me estaba observando. Caminé por los corredores, sintiendo como los lamentos me rodeaban, me seguían. Pero esta vez, no había miedo. Solo tristeza. Una tristeza profunda que parecía emanar de las paredes mismas. Finalmente, llegué al sótano. Era el lugar donde las hijas de los Aldama habían muerto, y sabía que allí encontraría lo que estaba buscando. El sótano estaba oscuro, húmedo, y el olor a flores marchitas era aún más fuerte. Caminé lentamente, iluminando con mi linterna cada rincón. Y entonces, lo vi. En una de las paredes, había marcas. Marcas de uñas. Como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Y en ese momento, lo entendí. La casa no era solo un lugar de sufrimiento. Era una prisión. Salí de la casa con una sensación de pesadez en el pecho. Sabía que lo que había experimentado no era algo que pudiera olvidar. Los lamentos, el dolor, la tragedia de los Aldama, todo seguía allí, atrapado en ese lugar. Sabía que la casa seguiría viva, que sus paredes seguirían contando la historia de lo que ocurrió allí, una y otra vez. La casa de los lamentos no era solo una casa encantada. Era un monumento al dolor, una prisión para las almas de aquellos que habían sufrido dentro de ella. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar los lamentos. Me persiguen, me llaman, como si algo o alguien quisiera que regresara. Pero sé que no puedo volver. Porque hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Y la casa de los lamentos es una de ellas. Hay algo en las estaciones de tren abandonadas que siempre me ha resultado perturbador. Son lugares cargados de historias invisibles, donde parece que el tiempo se detuvo, pero los ecos de lo que ocurrió ahí siguen resonando en el aire. A veces me pregunto cuántas personas han pasado por esos andenes, cuántas vidas cruzadas por un breve instante antes de desaparecer en el olvido. Pero no fue hasta hace poco que descubrí la verdad oscura y macabra que se oculta en algunos de estos lugares. Una verdad que me persigue desde que decidí investigar la estación abandonada de San Agustín. La estación de San Agustín es una de esas reliquias que el tiempo ha dejado atrás. Cerrada hace más de 40 años, pocos recuerdan ya por qué dejó de funcionar. Algunos dicen que fue debido a su aislamiento, otros mencionan problemas técnicos que nunca pudieron solucionarse. Pero la verdadera razón de su clausura es mucho más siniestra. Y lo que encontré allí, cambió mi vida para siempre. San Agustín está en medio de la nada. Un pequeño pueblo que, en su mejor momento, apenas tenía unas pocas casas y una tienda. Hoy, solo quedan las ruinas de lo que alguna vez fue. La estación, sin embargo, sigue en pie. O más bien, lo que queda de ella. Un edificio lúgubre, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo, como si la naturaleza intentara devorar lo que el hombre había olvidado. Los rieles oxidados aún se extienden más allá de la vista, pero ya no llevan a ninguna parte. Los trenes dejaron de pasar hace mucho tiempo. Decidí ir a San Agustín porque había escuchado rumores de algo extraño que ocurría en la estación abandonada. Leyendas locales que hablaban de un tren fantasma, uno que solo aparecía en las noches más oscuras. Decían que si te quedabas en la estación lo suficientemente tarde, podías escuchar el sonido de una locomotora en la distancia, acercándose poco a poco, aunque las vías estuvieran completamente desiertas. Algunos incluso afirmaban haber visto luces en la lejanía, como si el tren estuviera volviendo a la estación después de tantos años. Pero lo que más me inquietaba eran los rumores sobre una presencia en la estación. Algo que nunca lograban describir con precisión, pero que todos los que habían estado allí después del anochecer decían haber sentido. Por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad de investigar algo así. Así que, con mi equipo de grabación y un par de linternas, decidí hacer el viaje a San Agustín. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría el curso de mi vida. Llegué a San Agustín al atardecer. El sol se estaba escondiendo tras las colinas, y el pueblo estaba tan desolado como me lo había imaginado. No había ni una sola persona a la vista, solo casas derruidas y calles vacías. Pero incluso desde la distancia, la estación destacaba. Un edificio imponente, aunque en ruinas, como una sombra de lo que alguna vez fue. Parecía que me estaba esperando. A medida que me acercaba, la atmósfera cambiaba. El aire se sentía pesado, casi cargado de electricidad estática.
Podía escuchar el viento silbar a través de las grietas en las paredes y el crujido de la madera podrida bajo mis pies. Pero lo que más me inquietaba era el silencio. No el silencio natural de un lugar desierto, sino un silencio forzado, como si algo en el ambiente estuviera succionando el sonido, dejando solo un vacío angustiante. Entré en la estación con cautela. El vestíbulo principal estaba cubierto de polvo y escombros, pero aún se podían distinguir los rastros de su antiguo esplendor. Los bancos donde los pasajeros habrían esperado su tren, ahora carcomidos por el tiempo. Los carteles de horarios, descoloridos y apenas legibles. Pero lo que realmente me impactó fue el reloj de la estación. Estaba detenido en las 11:47. Un detalle que, en ese momento, no me pareció significativo, pero que más tarde cobraría un sentido aterrador. Exploré el lugar por un par de horas, grabando todo lo que veía. No había señales de actividad paranormal, pero algo en el ambiente me hacía sentir incómodo. Era como si no estuviera solo, aunque no veía ni escuchaba a nadie. La sensación de estar siendo observado era constante, y cada vez que intentaba racionalizarlo, un escalofrío recorría mi espalda. Finalmente, decidí quedarme hasta la medianoche, para ver si podía captar algo extraño. Y justo cuando el reloj marcó las 11:47, lo escuché. Al principio, fue un sonido lejano, casi imperceptible, como el rumor de un motor en marcha. Pero poco a poco, fue haciéndose más fuerte, hasta que pude distinguir claramente el silbido de una locomotora. Miré hacia las vías, pero estaban vacías. No había tren alguno acercándose. Sin embargo, el sonido seguía, inconfundible. Era como si un tren invisible estuviera a punto de llegar a la estación. Mi corazón latía con fuerza. Encendí mi linterna y comencé a grabar, pero no había nada en las vías. Aún así, el sonido continuaba, hasta que, de repente, se detuvo. Todo volvió al silencio sepulcral que había sentido al llegar. Pero esta vez, el silencio era aún más profundo, más aterrador. Decidí que era hora de irme. Algo en el ambiente había cambiado, y no estaba dispuesto a quedarme más tiempo para descubrir qué era. Salí de la estación lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había experimentado. Era imposible que hubiera un tren real, lo sabía. Pero el sonido, tan claro y real, no podía explicarlo. Decidí investigar más sobre la estación de San Agustín, intentando encontrar cualquier pista que me ayudara a entender lo que había escuchado. Lo primero que encontré fue una historia antigua, de principios del siglo XX. En 1902, hubo un accidente ferroviario en esa misma estación. Un tren de pasajeros que viajaba de noche descarriló justo antes de llegar a San Agustín. Todos a bordo murieron, y el tren quedó completamente destruido. Según los informes, el accidente ocurrió a las 11:47 de la noche. De repente, el reloj detenido en la estación cobró un nuevo significado. ¿Podría ser que la estación, de alguna manera, estuviera atrapada en ese momento? ¿Que el tren que escuché fuera, en realidad, el eco de aquel trágico accidente? Cuanto más investigaba, más historias espeluznantes encontraba. A lo largo de los años, varios testigos afirmaron haber visto el tren fantasma acercándose a la estación, aunque nunca llegaba a detenerse. Otros dijeron haber visto figuras en los andenes, sombras borrosas que desaparecían en cuanto intentaban acercarse. Y luego estaban los rumores sobre un hombre, un antiguo conductor del tren que había muerto en el accidente, y cuyo espíritu seguía vagando por la estación, buscando algo que nunca encontraría. No podía dejar que mi experiencia en San Agustín quedara sin explicación. A pesar del miedo que sentía, decidí regresar a la estación, esta vez mejor preparado. Llevé más equipo, cámaras con visión nocturna, grabadoras de sonido y sensores de movimiento. Quería capturar cualquier cosa que pudiera demostrar que lo que había sentido no era solo mi imaginación. Llegué a la estación justo antes del anochecer. El ambiente era igual de inquietante que la primera vez, pero esta vez, había una sensación diferente. Era como si el lugar ya me conociera, como si supiera que había vuelto. Coloqué las cámaras alrededor de la estación y encendí las grabadoras. Esta vez, planeaba quedarme toda la noche. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. El sonido ocasional del viento y el crujir de la madera vieja eran lo único que rompía el silencio. Pero a las 11:47, todo cambió. Las grabadoras captaron un cambio en el ambiente, una especie de vibración en el aire. Y entonces, el sonido volvió. El mismo silbido de locomotora que había escuchado la primera vez, pero esta vez, más fuerte, más cercano. Miré hacia las vías y, por un instante, me pareció ver una luz en la distancia. Era débil,
apenas visible, pero estaba allí. Encendí mi linterna, pero la luz desapareció tan pronto como la enfoqué. El sonido, sin embargo, seguía acercándose, hasta que se detuvo de golpe, justo cuando el reloj de mi teléfono marcó las 12. El silencio que siguió fue aún más opresivo que la primera vez. Me sentía paralizado, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Y entonces lo vi. Una figura en el andén, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Parecía un hombre, pero algo en su postura no era natural. Estaba inmóvil, mirando hacia las vías, como esperando algo. Intenté moverme, pero el miedo me tenía atrapado. La figura no se movió ni un centímetro. Solo estaba allí, esperando. Y luego, en un parpadeo, desapareció. Esa noche fue la última vez que visité la estación de San Agustín. Sabía que lo que había visto no era algo que pudiera explicar racionalmente. No era un simple fenómeno paranormal. Lo que sea que habita en esa estación, está atrapado en un ciclo interminable, repitiendo los mismos eventos una y otra vez. Un tren fantasma que nunca llegará a su destino, y un conductor que nunca podrá dejar su puesto. Después de aquella noche, dejé de investigar estaciones abandonadas. Lo que vi en San Agustín fue suficiente para hacerme entender que hay cosas en este mundo que no debemos tratar de entender. Cosas que están más allá de nuestra comprensión, y que es mejor dejar en paz. Ahora, cada vez que escucho el sonido de un tren en la distancia, me pregunto si es solo un tren más, o si es el eco de algo mucho más antiguo y oscuro, un eco de la tragedia que aún resuena en la estación abandonada de San Agustín. A veces, las leyendas no son solo historias. A veces, son advertencias. La estación de San Agustín es un recordatorio de que no todo en este mundo puede explicarse, y que algunos lugares están condenados a repetir sus tragedias para siempre. Si alguna vez encuentran una estación abandonada, escuchen con atención. Puede que solo oigan el viento, o puede que, en la distancia, escuchen el sonido del último tren. Siempre pensé que las historias de mi abuela eran solo eso, cuentos para asustar a los nietos curiosos. Historias que, al caer la noche, te hacían mirar por encima del hombro antes de apagar la luz. Pero, con los años, fui dándome cuenta de que lo que me contaban no eran simples relatos de fantasía. Eran advertencias, pistas de una verdad oculta que se escondía en el pueblo donde ella había nacido. Y, ahora, al mirar hacia atrás, deseo no haber investigado tanto. Mi abuela siempre decía que las historias del pueblo estaban grabadas en su memoria como cicatrices. Todo lo que parece pacífico tiene una oscuridad detrás, me decía. Pero claro, de niño, esas palabras no tienen el mismo peso que ahora. Nunca imaginé que todo lo que ella decía, cada historia espeluznante, cada advertencia, tendría un sentido tan real y aterrador. Lo que al principio parecía solo folclore, terminó siendo algo mucho más siniestro. El pueblo del que hablaba mi abuela se llama San Benito. Un lugar remoto, aislado, entre montañas y bosques densos. Apenas visible en los mapas, y aún menos frecuentado por turistas. Para muchos, era solo un punto más en la geografía de nuestro país. Pero para quienes lo conocían bien, era un lugar que cargaba con una reputación oscura. Desde las historias sobre desapariciones inexplicables hasta avistamientos de figuras sombrías en la periferia del bosque, el pueblo tenía una energía extraña. Mi abuela creció allí, pero nunca hablaba de su infancia con la calidez que uno esperaría. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos se oscurecían cuando mencionaba el pueblo, que me hacía entender que allí había vivido cosas que nunca podría comprender del todo. Uno de los cuentos que más me contaba era sobre la Loma del Silencio. Un cerro que, según ella, era el epicentro de todos los males que afectaban al pueblo. Decía que, de día, parecía inofensivo, un simple montículo cubierto de hierba y flores silvestres. Pero al caer la noche, el ambiente cambiaba. La loma, en realidad, escondía secretos antiguos, fuerzas que nadie se atrevía a nombrar, y aquellos que lo hacían, desaparecían para siempre. Mi abuela siempre decía que en el pueblo todos conocían a alguien que había desaparecido, alguien que, por curiosidad o necesidad, se había acercado demasiado a la loma. Y los que regresaban, si es que alguien lo hacía, no volvían siendo los mismos. Cuando crecí, empecé a investigar más sobre San Benito. No sé si fue una especie de morbosa curiosidad o simplemente quería entender por qué mi abuela había insistido tanto en advertirme sobre el lugar. Me parecía imposible que un sitio tan pequeño pudiera guardar tantos misterios. Pero cuanto más leía, más encontraba pistas que hacían eco de los cuentos de mi abuela.
Historias sobre personas que se habían aventurado demasiado lejos en los bosques circundantes y que jamás regresaron. Casos que, por falta de pruebas, se catalogaban como desapariciones accidentales, pero que los lugareños sabían que no tenían nada de accidental. Una historia que me impactó particularmente fue la de una familia entera que desapareció sin dejar rastro. Los Romero. Según lo que leí, eran una familia normal, sin ningún comportamiento extraño. Un día, simplemente dejaron de ser vistos en el pueblo. Sus vecinos, al no saber nada de ellos durante días, decidieron entrar a su casa. Lo que encontraron fue desconcertante. La mesa estaba puesta para la cena, los platos servidos, pero la comida nunca se tocó. Todo estaba en su lugar, excepto la familia. Nadie pudo explicar lo que había pasado. No había signos de lucha, ninguna evidencia de que hubieran huido. Solo desaparecieron. Y aunque la historia se desvaneció con el tiempo, algunos creían que la Loma del Silencio había reclamado sus vidas. A pesar de las advertencias de mi abuela, hace unos años decidí visitar San Benito. No se lo dije a nadie, y mucho menos a ella. Sabía que, si lo hacía, intentaría detenerme. Quería ver con mis propios ojos si todo lo que me había contado era real o simplemente producto de su imaginación. Llegué al pueblo un día nublado, lo cual le añadía una capa extra de inquietud al lugar. Lo primero que noté fue el silencio. No era el tipo de silencio reconfortante que uno podría encontrar en un pueblo remoto. Era un silencio, antinatural, pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo que no quería ser perturbado. Las pocas personas que vi me miraron de manera extraña, como si supieran que yo no pertenecía allí. Sus rostros, aunque amables, mostraban una especie de cansancio, una fatiga que iba más allá de lo físico. Parecía que estaban agotados de algo que no podían verbalizar. Caminé por las calles vacías, viendo las casas viejas y las tiendas cerradas. Todo parecía estar detenido en el tiempo, como si el pueblo no hubiera cambiado en décadas. Al fondo, podía ver la Loma del Silencio, imponente y distante, pero siempre presente. Decidí quedarme en San Benito por unos días, explorando el lugar, intentando hablar con los lugareños. Pero, cuanto más intentaba saber sobre la loma o sobre las desapariciones, más me encontraba con miradas evasivas. Nadie quería hablar del tema. Era como si hubieran aceptado la realidad de lo que sucedía allí, pero preferían no enfrentarse a ello. Una noche, mientras caminaba cerca del bosque, vi algo que nunca podré olvidar. Era una figura, al principio pensé que era un aldeano. Estaba parado al borde del bosque, inmóvil, mirando hacia la loma. Quise acercarme, pero algo me detuvo, una sensación de peligro inminente. Y entonces, la figura simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció en la oscuridad. Un segundo estaba allí y al siguiente ya no. Regresé al pequeño hostal donde me estaba quedando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté dormir, pero cada ruido, cada crujido me hacía saltar. Sentía que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad. Al día siguiente, decidí que ya había tenido suficiente. Era hora de marcharse de San Benito. Pero antes de irme, visité a la anciana del hostal, quien me había recibido amablemente cuando llegué. Con voz baja, me contó algo que nunca olvidaré. Las cosas en este pueblo no son lo que parecen, me dijo. La loma es un portal. Un lugar donde las almas perdidas quedan atrapadas. Nadie puede escapar una vez que cruza su límite. Por eso, todos aquí viven con miedo, sabiendo que un día podrían ser los próximos en desaparecer. Le pregunté por qué nadie había intentado detener lo que sucedía. Y me miró con una tristeza infinita en los ojos. Porque ya no hay vuelta atrás. Lo que está allí, en la loma, es más antiguo que cualquiera de nosotros. Solo podemos vivir con ello. Esperar, y rezar por no ser los siguientes. Salí del pueblo ese mismo día, con la sensación de que algo me seguía. Y, a pesar de la distancia que he puesto entre San Benito y mi vida, nunca me he librado completamente de esa sensación. Mi abuela tenía razón. Los cuentos que me contaba no eran solo historias para asustar. Eran verdades que nadie quería aceptar. A veces, las historias que se nos cuentan de niños no son simples cuentos. A veces, son advertencias. Verdades disfrazadas de ficción para protegernos de algo que no queremos ver. Mi abuela siempre lo supo. Ahora yo también lo sé. Y mientras les cuento esto, solo puedo decirles una cosa. Si alguna vez encuentran un lugar del que todos parecen querer escapar, escuchen. Y corran mientras puedan. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias escalofriantes como esta,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún relato. Déjame en los comentarios si conoces alguna leyenda o historia de terror de tu pueblo, quién sabe, podría ser el próximo video. Y recuerda, lo más aterrador no siempre son los cuentos, a veces, lo real supera cualquier ficción. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.